Bienvenidos a un programa más de Mirada de Juez. Hoy día conoceremos la mirada de una jueza. Tenemos como invitada a la doctora Elvia Barrios Alvarado. Ella es jueza suprema de la Corte Suprema de nuestra República y además es presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Bienvenida. Bienvenida, doctora Elvia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cristian, por tu generosa invitación para participar de este importante programa. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Elvia. Y en este primer bloque conoceremos de su labor. Por esa razón, le voy a hacer algunas preguntas que están referidas a las funciones que usted ha venido desempeñando a lo largo de su carrera. ¿Cuánto tiempo viene usted trabajando como jueza? Desde el año 1990, porque antes estuve en el Ministerio Público, digamos así, ingresé a la carrera en realidad desde practicante meritorio. Estuve primero en el Poder Judicial, luego me pasé al Ministerio Público y luego regresé al Poder Judicial. Entonces usted ha retornado a casa de la Fiscalía, por así decirlo. Sí, regresé en el año 1990 cuando me nombraron jueza superior para Ayacucho. ¿Y qué aporte puede haber sido ese hecho para una jueza con especialidad penal como es usted, el haber estado en el otro lado, en el Ministerio Público, el haber tenido esa función? Yo creo que contribuye mucho tu formación profesional, en el momento indudablemente de administrar justicia, el haber estado en las diferentes aristas del derecho. Yo primero fui empleada en el Poder Judicial, luego me desempeñé como fiscal en Iquitos, en Tarapoto y en Ayacucho. Pasé al Poder Judicial luego como jueza superior. Tuve un periodo luego en que a raíz de la ruptura del régimen democrático salí y me dediqué a la defensa y retorné nuevamente a través de en ese entonces del Consejo Nacional de la Magistratura, en ese entonces recién formado el Consejo, regresé ya al Poder Judicial, a la Corte Superior de Justicia de Lima. Creo que la experiencia que adquieres en todas estas aristas es importante y fundamental porque te permite dar una mirada amplia y conoces las necesidades del justiciable, sabes cuál es el rol del fiscal, conoces cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve y luego en el lado del sistema de justicia cuando te corresponde como jueza resolver, indudablemente que eso contribuye mucho a poder resolver con mayor rigor tus casos. Entonces usted ha tenido todas las perspectivas del sistema de justicia, doctora. Eso es fantástico, esa experiencia. ¿Y por qué finalmente decidió, dentro de todas esas experiencias, afincarse como jueza y ser jueza? Bueno, en realidad siempre mi vocación se fue jueza. Yo ingresé al Ministerio Público, digamos así, porque justamente yo trabajaba en el Poder Judicial cuando todavía eran agencias fiscales, era empleada del Poder Judicial, pero luego se creó el Ministerio Público mediante el Decreto Legislativo 52 y pasé como gente joven a formar parte de esta nueva institución del Ministerio Público, a desarrollar un rol importante, por cierto, pero fue un tema de oportunidades y la verdad que es una experiencia maravillosa. Yo también quiero el Ministerio Público y luego se dio la oportunidad de regresar acá, al Poder Judicial, donde nací. Y es también una magnífica experiencia y oportunidad de desarrollarte no solo profesionalmente, sino como ser humano y poder contribuir con tus decisiones. ¿Y usted cree que es difícil ser jueza en el Perú, mucho más que ser juez? Las dificultades siempre han existido. Yo recuerdo desde muy joven, cuando era fiscal adjunta provincial todavía, y tenía 24 años, siempre se cuestionaba el tema de, pero es mujer, pero esta señorita es mujer, o cómo esta señorita va a desarrollar este trabajo si es mujer. Siempre hubo un cuestionamiento a que esos trabajos difíciles, porque hacíamos intervenciones, operativos, etcétera. Yo recuerdo que trabajaba en Tarapoto, en Iquitos, y en Ayacucho, en Ayacucho todavía en el año 85, 86, 87, donde teníamos que desarrollar actividades, digamos así, muy duras, ¿no? Viajar,
desenterrar fosas, viajar en helicóptero, viajar por tierra en patrullas, hacer investigaciones, y sí había un sesgo bastante marcado con relación a que se nos consideraba débiles. Entonces, las mujeres, de una u otra forma, siempre lo he dicho, teníamos que masculinizarnos, ¿no? Demostrar que podíamos ser más fuertes, demostrar que también podíamos, igual que ellos, responder ante las durezas de muchas cosas, del clima, del miedo natural que había en esa época por el terrorismo, etcétera, ¿no? Yo siempre cuento como anécdota que cuando yo llegué a Ayacucho, lo primero que me dijeron fue, 1985, recuérdese, y mis colegas me dijeron si yo había hecho un curso de tiro, ¿no? Había practicado hacer tiro, manejar armas. Y le dije que no, que es más, ni siquiera las había visto en mi vida. Y tuve que empezar precisamente por seguridad, por mi seguridad, porque salíamos a intervenciones, operativos, a desenterrar fosas, etcétera, tenía que aprender a manejar un arma. Y lógico, yo tengo que confesar que la primera vez tenía que fingir una serenidad que no tenía, porque por dentro tenía un temor natural al arma, y tuve que aprender a hacerlo, ¿no? Y poco a poco uno se le va quitando el temor, ¿no? Es natural. No cualquiera, varones y mujeres. Sí, pues, en realidad, coger un arma, y más aún en esa época, era una situación ya no solamente ahora lo veríamos como un tema de hacer un deporte, tiro al blanco, etcétera, pero en esa época era una cuestión de protección, es época de terrorismo, un auge. Y usted estaba en Ayacucho, en una zona muy de emergencia. De emergencias. Y doctora, en Ayacucho le tocó a usted ver en esa situación casos bastante complicados. Usted estuvo en el caso Churajay, me parece. Bueno, en realidad éramos solo tres fiscales allá en ese entonces que teníamos competencia casi en todo Ayacucho, porque en las zonas como Vilcashuamán, Huancazancos, etcétera, no habían fiscales y teníamos que viajar de manera constante a esos lugares. Entonces, como tú dices, tuve la oportunidad de conocer muchos casos, conocí el caso Pucayacu, el famoso caso del comandante Artaz Adriancén, donde se encontraron 50 cadáveres, el caso Ajomarca, precisamente del subteniente Telmo Hurtado, Rivera Rondón, Mori Orso, etcétera, que justo acaban de ser condenados hace pocos años en la Corte Suprema, cuando cumplieron exactamente 30 años de descubrimiento de las cosas, se les condenó. También tuve que exhumar el cadáver de Argumedo, del guía en el caso Churajay. Bueno, son experiencias bastante interesantes, ¿no? ¿Y qué lecciones le ha dado esta vinculación con estos casos tan importantes y tan emblemáticos para el respeto a los derechos humanos en el país? La primera es que tienes que aprender a vencer tu propio miedo. La segunda es que a partir de ahí tienes que actuar con coraje. Y tercero, que siempre tienes que ir en búsqueda de la verdad. Y fundamentalmente no solo de la verdad, sino que tienes que ser en estricto justa. Y también, doctor, una ruptura de paradigmas, porque como usted lo dijo, son casos que están no eran en una situación de emergencia terrible, y más aún en esas condiciones, ¿no? En ese entonces era bastante complejo, porque en realidad las mujeres todavía no habíamos escalado posiciones como lo hacemos ahora, ni había todo ese clamor con relación al respeto y reconocimiento de nuestros derechos, había mucha discriminación con relación a las mujeres, ciertos espacios de poder o espacios importantes eran solamente otorgados al varón. Ahora, a través de una larga lucha, hemos podido conseguir ello, ¿no? Claro, yo estoy hablando de 1985, es hace bastante tiempo, ¿no? Entonces era bastante joven, recién había terminado la carrera, me inicié como fiscal adjunta, recuérdese, pero sí, marcó mi vida y fue una experiencia importante e interesante, ¿no? ¿Y cómo ve usted, doctora, sí. ¿y cómo ve usted a partir de ese momento en el que la imagen del fiscal era del fiscal varón, la imagen del juez es del juez varón? ¿Cómo ha avanzado en este tiempo en el sistema de justicia la paridad entre derechos de jueces y juezas? Bueno, las mujeres hemos logrado posicionarnos dentro del sistema de justicia a través también de nuestra larga lucha, así como las feministas han luchado para el reconocimiento del derecho en general de todas las mujeres. Nosotras al interior del sistema de justicia también hemos luchado
para lograr el reconocimiento y nuestra inserción dentro del sistema de justicia, tanto fiscales como jueces. Todavía nos falta porque no hay paridad a nivel, por ejemplo, de la Corte Suprema. Recuérdense que por 30 años estuvo la primera jueza de la Corte Suprema, la doctora Elcira Vázquez, y no había mujeres cada vez que se seleccionaban. Y siempre se consideraba, bueno, pues las mujeres quieren ocupar espacios, que ocupen espacios como jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces superiores. Ya hemos avanzado. En la Corte Suprema éramos 20 jueces, 4 mujeres, es un logro. Ahora sí somos, bueno, han habido varios jueces supremos que ya se han jubilado, va a haber nuevas designaciones, pero somos 4 mujeres y yo creo que hemos avanzado. No lo suficiente porque todavía nos falta, pero hemos avanzado y hemos demostrado dentro de la Corte Suprema que el rol que desempeñamos es importante, pero además también que contribuimos y damos una mirada diferente cuando aplicamos derecho, porque aplicamos esa perspectiva de género que tenemos, que hace que la decisión en realidad en ese conjunto, en esa dualidad humana, varón y mujer, se enriquezca, porque es la mirada y la visión de cada uno de nosotros desde nuestro género. Entonces hay un impacto en el Tribunal de Justicia a partir de la participación de mujeres, hay un impacto concreto. Por supuesto que hay un impacto en concreto. Por eso es que nosotros siempre apostamos y orientamos a que los tribunales tengan que ser plurales, tienen que haber varones y mujeres. ¿Y cómo lograr eso, doctora, teniendo en cuenta que existen obstáculos serios que impiden que las mujeres asciendan, ¿no? Existen, hay, por ejemplo, muchos bueno, juezas de paz letrado, pero la proporción no es la misma en las no es la misma. No es la misma. ascendiendo. ¿Y por qué? ¿Qué nos falta? A pesar de que hay un número significativo de mujeres profesionales, hay una visión equívoca, ¿no? Porque recuerdo que la vez pasada cuando hablábamos de que en la Junta Nacional de Justicia tenía que haber paridad, y decía, pero si todas las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. Las mujeres, decía un ilustre jurista, yo he tenido alumnas en la universidad que han sido extraordinarias alumnas, pero las veo ahí de amas de casa, ¿no? Y de lo que se ha olvidado precisamente este extraordinario jurista es que las mujeres tenemos más dificultades que los varones para poder llegar a un determinado lugar, ocupar un determinado espacio de poder. ¿Por qué? Porque la mujer desempeña un doble rol. Trabaja, pero también atiende el hogar, atiende a los hijos. O sea, esas son las limitaciones que se tienen que tener en cuenta que tenemos las mujeres, ¿no? No siempre se opta porque la mujer sigue una carrera. Si en una pareja hay 2 personas que están llevando a cabo una carrera profesional, siempre se opta por el varón bajo la perspectiva que lo público que es para él, que él le toca el derecho de asistir. Entonces dice, no, yo me quedo cuidando a los hijos, yo me quedo haciendo la maestría, tú estudia tu maestría, tú perfeccionate. Entonces las oportunidades son mayores para los varones que para las mujeres. Así, en términos sencillos y simples lo digo para que me puedan entender. Las oportunidades siempre son mayores para los varones que para las mujeres. Y también hay que decirlo, hay una visión machista para un determinado trabajo. Y no, una mujer no, tiene que ser un hombre, porque un hombre tiene coraje, tiene fortaleza, tiene fuerza, el hombre puede imponerse. En cambio, esta señorita o señora, ¿cómo se va a imponer? Mírale el carácter, mírala cómo habla de manera dulce, suave, no tiene carácter. Entonces hay una mirada equivocada sobre lo que podemos hacer las mujeres. Una mirada estereotipada aún, ¿verdad? Es estereotipo puro. ¿Y cómo cambiar los estereotipos en el sistema de justicia? ¿Qué podríamos hacer? A ver, es difícil porque la estereotipa funciona de manera muy soterrada. Y hoy las discriminaciones, acuérdate tú, son indirectas, no son directas. Entonces yo creo que hay 3 verbos fundamentales para desterrar, digamos así, porque el estereotipo al final es también una expresión de discriminación. Yo creo que hay que hacer lo siguiente, en el caso, me refiero de las jueces. Primero, detectar, corregir y compensar. Eso es fundamental en el caso de los jueces para juzgar, como yo siempre digo, con enfoque, con perspectiva de género. ¿Usted cree entonces que hay este piso pegajoso que impide que las mujeres en el Poder Judicial asciendan y asuman cargos más expectantes? Como dicen las españolas, claro, el piso no está parejo, el piso está pringado, así dicen las españolas, o sea, no te permite, ¿no? Tienes el techo de cristal arriba.
Ya, y ese Hay que techo de romper el techo de cristal. Hay que romper el techo de cristal porque estás pegada y no puedes saltar. existe, ese techo de cristal se explica como hay que razones desde los estereotipos que impiden que las mujeres con todas las cualidades y las condiciones no puedan ascender a cargos absolutamente y claves de poder, ¿no? O sea, eso nos está pasando todavía. ¿Qué piensa Ah, usted no, de eso? todavía, claro, todavía, porque recuérdate, o sea, el tema de la cultura patriarcal no se reduce simplemente a Perú, es un tema mundial, ¿no? La discriminación de género no es monopolio de ningún país, ¿no? Se reproduce en todos los rincones del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es quebrar esa resistencia que hay por parte de los varones, para Sí, que pues, seamos doctora, tratadas y vistas como iguales. ciertamente, pero usted a contracorriente ha actuado en casos bastante importantes. Por ejemplo, en el año 2005 y 2008 usted presidió la Cuarta Sala Penal Anticorrupción y ha tenido procesos contra Vladimiro Montesinos y otros personajes ligados a la corrupción en nuestro país. En ese entonces existía una presión mediática y política por la resolución de estos casos. Coméntenos usted cuál es su experiencia profesional sobre esta etapa de la historia del Perú. Eh, Yo creo que la fortaleza que yo tenía es que venía de trabajar en un sistema bastante fuerte, bastante duro. Había trabajado en terrorismo, venía del Ministerio Público, había trabajado como fiscal en casos emblemáticos, había investigado, por ejemplo, el caso cuando cayó Víctor Polay Campos, Polay, lo investigué a nivel policial, cuando cayó en Huancayo con Rosa Luz Padilla Vaca. Y así un conjunto de experiencias bastante valiosas profesionalmente. Ya venía yo, si se quiere, fortalecida de ello. No es fácil, indudablemente, ingresar a un sistema complejo en donde estás en el ojo de la tormenta, en donde se te investiga, en donde se te cuestiona, en donde tienes medios de comunicación que hacen juicios paralelos y tú tienes que saber desprenderte, porque cada uno de los jueces tenemos que armar nuestra propia coraza, desprendernos, o sea, de todas aquellas preconcepciones negativas que puedan influir de mala manera en nuestros procesos. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es aplicar el derecho y ser justos. Yo no quiero que me tengan miedo, lo que quiero es que me tengan respeto, porque si me tienen miedo como jueza, quiere decir que a lo mejor no estoy haciendo mi trabajo bien, porque el respeto se gana ¿con qué? Con tus decisiones, con la justificación de tus decisiones y con la justeza de tus decisiones. No fue fácil, es verdad, porque siempre estabas en el ojo de la tormenta, porque siempre se te podía atribuir cualquier hecho por provenir de una universidad, por tener un pariente, etcétera, etcétera. Porque sí, en ese entonces recuerdo yo mucho que la prensa nos expulgaba sobre tu patrimonio, tu situación, etcétera, etcétera. Recuerdo mucho que a una colega se le afectó mucho porque tenía a su esposo que era militar y se le cuestionó por eso, y era una mujer de una intachable trayectoria. Entonces, importó, fue una experiencia importante, pero lo que uno tiene que hacer es ponerse una coraza contra el juicio paralelo y simplemente aplicar el derecho. No es fácil, por cierto, no es fácil. He tenido casos muy emblemáticos, tuvimos que, o confirmamos la sentencia en el caso del expresidente Fujimori por el caso Cantuti Barrios Altos, y así contaría un sinnúmero de casos que tuve oportunidad de ver, no solo como jueza superior en el sistema anticorrupción, sino también como jueza suprema penal. Más, situación bastante compleja y muy complicada, doctora, que usted le ha tocado afrontar, teniendo en cuenta también de que formamos parte de un poder del Estado que ha tenido problemas de corrupción, ciertamente, de los cuales se están enfrentando hasta este momento, eh, ya en procesos judiciales abiertos. Para usted, dentro de esa perspectiva, ¿cuál debería de ser el perfil de todo magistrado o magistrada para ser juez o jueza y cómo los jueces y juezas deberían asumir esta lucha contra la corrupción? Yo creo que en primer lugar, el juez tiene que tener una formación moral sólida. El juez tiene que ser capaz de desprenderse de todos los prejuicios, como lo decía antes. Pero el juez también tiene que tener una fortaleza interna, que es su propio conocimiento del derecho, pero además el propio conocimiento de qué es él, de que es un ser humano que está investido de una suprema facultad en el orden humano, que decide sobre la vida de las personas y que en esa línea tiene que actuar.
porque está decidiendo sobre la vida de las personas. ¿Qué hacer para la lucha contra la corrupción? Decía, la corrupción socava de manera considerable los intereses de los más pobres. Ahí está el gran perjuicio de la corrupción. No es la corrupción del Estado de la que agarra el dinero y se lleva al bolsillo el funcionario servidor público, ¿no? Digamos así, sino cómo se afecta a los más pobres, a los más necesitados de nuestros países. Entonces, yo sí considero de que la corrupción debe ser severamente sancionada, que no hay oportunidades ahí para el perdón bajo ningún concepto. Y los pobres afectados por la situación de la corrupción, las personas vulnerables afectadas por esta situación de emergencia sanitaria también, ¿no? Que Mira, están viviendo en este momento, porque la situación de emergencia afecta a las personas vulnerables en mayor medida. Justo lo que te iba a decir, ¿no? Mira, hoy vivimos una de las crisis, yo digo crisis, no sé si la más importante de este siglo, una crisis sanitaria, una pandemia que nos afecta a todos como seres humanos. Yo soy afectada porque es público y notorio que tengo familiares que están con este coronavirus y la verdad que es bastante doloroso. Se siente mucho el dolor de los familiares que pasan por esta etapa, con el favor de Dios están superando, pero esta pandemia nos obliga a dar una mirada sobre qué cosa pasó y qué se hizo en el ámbito de salud. Porque esta pandemia afecta a los más pobres, a los más necesitados, a quienes no tienen ni siquiera la posibilidad de conseguir una medicación. Por más que se hagan esfuerzos por parte del Estado, hay lugares remotos del país en donde esos pobres del país no tienen acceso a un hospital, a una medicina, y tienen que curarse de manera digamos así, natural, con hierbas, etcétera. Y eso es lo que sucede en nuestro país y se desconoce. Personas que también, como usted lo ha dicho, han sido afectadas por la corrupción, ahora son afectadas por la pandemia y vienen viviendo situaciones bastante difíciles que el resto de la población no las vive de la misma manera. No todos vivimos de la misma manera la pandemia, esa es una realidad, hay que decirlo. No todos vivimos de la misma manera, unos con más comodidad, otros con menos comodidad. Hay varios Perús en el Perú. Yo diría que hay varios sectores sociales en nuestro país totalmente desfavorecidos y que ojalá de que esta crisis sanitaria nos obligue a mirar al pobre, al necesitado como hermano. Nos ha obligado a ver el sistema de justicia de una manera diferente, ¿no? Porque ahora las tecnologías de la comunicación y la información, teníamos una brecha tecnológica muy grande en el Poder Judicial y ahora con lo que era un reto se ha vuelto una necesidad. ¿Cómo usted ve ese proceso de utilización de la tecnología dentro del sistema de justicia en este contexto? Hace años hablábamos de la importancia del juez y la conectividad. Hablábamos de que la tecnología simplemente iba a servir de instrumento para que nuestros procesos tan enrevesados, tan complejos, tan largos, sean procesos céleres y procesos eficaces, ¿no? Yo creo que hoy hemos tenido corriendo, saltando, que llegar a este nivel. O sea, de todas maneras va a haber una transformación y no hay vuelta atrás. Justicia digital, inteligencia artificial son los grandes desafíos. Nosotros en el Poder Judicial tenemos que responder a esas necesidades. Tenemos que usar la tecnología y va a tener sus costos, ¿ah? Va a tener costos económicos, va a tener costos personales, porque hoy a través de esto descubrimos, por ejemplo, de que hay personal de que ya no es necesario y hay que encontrarle nuevas habilidades, hay que saber trabajar ese capital humano para poder potenciar precisamente sus conocimientos y ver de qué manera utilizamos a ese personal en una nueva forma de administrar justicia. Nuevas funciones también como servidores, ¿no? Hay otras funciones. Tenemos que generar nuevas habilidades para ese personal que tradicionalmente hacía un trabajo más físico, por ejemplo, el que carga los expedientes y lleva los expedientes, el que descarga los expedientes, el que lleva la notificación, etcétera. Ahora sí es todo vía tecnológica, indudablemente esa mano de obra no se va a necesitar. Y lo que tenemos que hacer es precisamente
proteger a esos trabajadores y encontrarles una nueva actividad, fortalecer sus capacidades, es trabajar el talento humano para encontrar una nueva actividad que ellos desarrollen dentro de este sistema de justicia. Y los jueces y juezas también hemos tenido que aprender a contramarcha mucho manejo de la tecnología. ¿Cómo la han vivido esto en la Suprema? Usted, doctora, usted que está cerca a los magistrados de las instancias más altas, ¿cómo ha vivido ese tema? Bueno, eso tiene que ver con un tema etario, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Nosotros no somos nativos digitales. Indudablemente los jóvenes son mejores especialistas que nosotros. Los asistentes, el personal que tenemos tiene muchísimo más conocimiento que nosotros con relación a tecnología, porque hay lenguajes que todavía no conocemos. Entonces yo tenía un colega que no usaba WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Simplemente era su comunicación tradicional y así es, pero todos hemos tenido que ponernos, como se dice, ponernos en una actividad inusitada para poder arribar precisamente a usar la tecnología. Ahora estamos usando el Google Meet, hacemos jugamiento con Google Meet, presentaciones de documentos por ello, tenemos una mesa de partes digital, hacemos las entrevistas de manera virtual, lo que significa también ahorro de tiempo e importa también, digamos así, reducir las horas de trabajo en un expediente concreto y optimizar esas horas en otros procesos. Y en ese aspecto, doctora, ¿ha visto cómo ve el tema de las dificultades tecnológicas que podrían hacerse en relación a la actuación probatoria? ¿Ha habido ciertos cuestionamientos? Hay personas que dicen, no, que el Google Meet no permite, por ejemplo, la declaración de los testigos sin que le digan qué cosa tiene que declarar, etcétera. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo se podría superar en todo caso eso? Hay dos sentencias importantes que sacó el Tribunal Supremo Español y la Corte Constitucional de Colombia con relación a estos procesos, señalando que se afecta la inmediación y el derecho de defensa del procesado, porque no permite que el procesado pueda interactuar en ese momento de manera inmediata con su abogado y poder consultarlo. Yo creo que eso es un tema que tenemos que evaluar y podemos mejorar. La tecnología siempre se va a usar, siempre se va a usar. Ya es como la revolución industrial, hemos dado un gran paso. No podemos no hay marcha atrás. No hay marcha, es indudable, no puede haber marcha atrás, ni va a haber marcha atrás. Además, porque nosotros desconocemos, no sabemos, eso es verdad, cuánto tiempo durará este virus, si va a tener un ciclo reiterado nuevamente que nos va a obligar al confinamiento. En realidad es desconocido, o sea, no sabemos. Todos tenemos en el fondo la esperanza de que en algún momento se descubra la vacuna, ¿no? Y todos están detrás de la ivermectina como solución previa para poder evitar los efectos del coronavirus, ¿no? Sobre todo los que somos mayores, porque los efectos del mismo son menores en los jóvenes, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces no hay marcha atrás, estamos en una ruptura de paradigma y ya no vamos a ser los mismos como Poder Judicial antes de la emergencia, luego de la emergencia. Todos somos cibernautas, todos nos navegamos en el ciberespacio ahora, absolutamente todos. No hay persona que hoy no sea cibernauta y quiebre esas barreras de distancia, etcétera. Y en nuestro caso no hay marcha atrás. La tecnología tiene que entrar con rigor, con fuerza al sistema de justicia, sobre todo para poder recuperar todo este tiempo en el que se ha afectado la gente que tiene procesos dentro del sistema de justicia. Son casi medio año que ha pasado, porque acuérdate que hubo antes huelga de trabajadores, luego las salas plenas de los jueces, luego vinieron las vacaciones y luego la pandemia. Fíjate, es más de medio año paralizó el sistema de justicia y tenemos que encontrar una alternativa para poder ponernos al día y precisamente la tecnología va a facilitar que esto se haga de manera rápida y eficiente. Sin embargo, ahí, doctora, hay un problema. Tenemos la tecnología que funciona en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural, por ejemplo, desde la Comisión de Género, usted ha impulsado un acercamiento a la población rural también. Hay una brecha tecnológica enorme. ¿Cómo cree usted que puede funcionar con ellos este tema de la tecnología? ¿Podríamos establecer módulos de atención virtual en algunas zonas especiales para que puedan acceder esta población? ¿Cómo podemos cerrar esta brecha tecnológica y también cómo podemos hacer que sea más inclusivo de estas personas
los adelantos tecnológicos que vamos a tener? Mira, tú lo has dicho de manera clara. Hoy esta brecha tecnológica es, si se quiere, un factor que hace difícil el acceso a la justicia precisamente de estas mujeres rurales. Acuérdate tú que antes, por ejemplo, teníamos los tambos que funcionaban de manera eficiente. En la selva teníamos las tías para trasladarse a los lugares más remotos para administrar justicia. Hoy tenemos que encontrar precisamente alternativas y soluciones para la zona rural, porque no podemos dejar de atender esa zona rural, porque precisamente ahí, si nosotros vemos nuestra estadística, es donde hay mayor número de actos de violencia contra las mujeres. Las mujeres sufren mucha discriminación en las zonas andinas, por su condición de indígena, por su condición de analfabeta, por su condición de anciana, etcétera, 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 y por su posición económica también. Son de escasos recursos económicos. Entonces, lo que tenemos que hacer indudablemente es impulsar, y esto viene a partir de que se diseñen políticas públicas y nosotros dentro del sistema de justicia también actuemos de manera coordinada para poder romper precisamente esa brecha tecnológica y dar la oportunidad de que todos, absolutamente todos, tengan acceso a tecnología. Y más en esta situación, como usted lo ha señalado claramente, Sí. en relación a la violencia, ¿no? A la violencia que a las mujeres las mata y las cifras de feminicidio en la situación de emergencia se ha mantenido, ha persistido e incluso se incrementa la situación de violencia. ¿Cómo Correcto. ve usted los esfuerzos del Poder Judicial en ese ámbito? Mira, a ver, la lucha contra la violencia es constante dentro de todas las entidades del Estado a quienes les compete precisamente la sanción de ello. Pero creo que tenemos que todavía trabajar bastante en el tema de prevención. Prevención significa sensibilización, comunicación y educación. Esa línea de prevención en un primer nivel, es un primer nivel nada más, es importantísimo. Tenemos que sensibilizar. Si no sensibilizo, si no hago entender que la violencia tiene que ser erradicada, no voy a lograr nada. Si no comunico, si no transmito información sobre cómo erradicar la violencia, tampoco. Y por último, más importante todavía, en esta primera arista para combatir la violencia, educación. La educación es básica, es fundamental. Una educación sin estereotipos, una educación en el que tanto varones como mujeres desempeñemos los roles que corresponden, pero una educación fundamentalmente en donde se reconozcan iguales derechos para varones y para mujeres. Esa es una primera arista. Otra arista que es fundamental es el seguimiento que tenemos que hacer con las mujeres. Tenemos que empoderar a las mujeres. Tenemos que capacitar a las mujeres y fortalecerlas para que sean capaces de denunciar y también para que salgan del círculo de la violencia. Otra arista que también es fundamental para combatir la violencia se asienta en el rol del sistema de justicia. Cuando el sistema de justicia toma una decisión que da un mensaje de impunidad, simplemente quebramos esa fortaleza que pueden tener las mujeres para ir a denunciar. Por eso es que nuestras decisiones en ese ámbito tienen que ser ejemplares, tienen que ser radicales, tienen que ser directas y tienen que ser comunicadas. ¿Para qué? Para que la mujer se empodere y sepa que hay un sistema que responde a sus necesidades. Sepa que va a haber una respuesta a esa denuncia que ella formula. Es importantísimo, por eso el sistema de justicia o las decisiones que nosotros tenemos en ese ámbito. Pero también hay que trabajar respecto del violento, porque esto no se reduce a empoderar a la mujer, a fortalecer el sistema de justicia y la educación. Hay que trabajar nuevas masculinidades, prevención con los varones. Hay que hacer un seguimiento para esos varones que están denunciados por violencia, hacerles un tratamiento terapéutico, hacer un seguimiento hacia ellos. Eso es importantísimo. Y lo otro es... ¿Sí? Doctora, y para eso, ¿usted cómo ve el tema del Poder Judicial? Para hacer todo lo que usted está diciendo, no podría trabajar pues de manera aislada, tendría que conectarse con todas las instituciones. ¿Cómo tendría que hacerse eso? Mi querido Cristian, hoy tenemos el Sistema Nacional de Justicia Especializado para combatir, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Eso es un avance que permite la articulación y la interconexión entre todas las instituciones. Y así estamos trabajando. Como tú sabes, tu corte ha sido beneficiada con este sistema nacional, se nos ha otorgado un presupuesto significativo, pero también nosotros para el ámbito rural... Intangible, doctora, intangible, sin precedentes. Sin precedentes.
Ese dinero solo puede ser utilizado para el sistema. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Si no, se revierte el dinero. Así que eso obliga a que el sistema de justicia tenga que actuar en esta oportunidad de manera eficiente, de manera eficaz. Pero también hay otra noticia importante que hemos venido trabajando. Nosotros como Comisión de Justicia de Género, apoyado por Naciones Unidas, específicamente por UNFA, trabajamos un proyecto para que la COICA nos favorezca con una donación. Ojo, absolutamente, absolutamente no tiene ningún costo para el Estado, absolutamente gratuito. Hay un fondo internacional para varios países víctimas de violencia y hemos sido favorecidos, aproximadamente estamos en $5 millones para que sean invertidos en el sistema de justicia, especialmente en el Poder Judicial, para la justicia de paz. Porque acuérdate tú que la justicia de paz, o sea, los jueces de paz hoy también dictan medidas. Para las personas, justamente para lo que estamos hablando, para las personas del sector rural. La inclusión. Claro, la inclusión social. ¿Y en qué consiste ese proyecto, doctora, con la justicia de paz? Bien, lo que nosotros hemos trabajado es la necesidad de trabajar en la zona de la sierra y la selva. Es capacitar a nuestros jueces de paz, porque como tú sabes, ellos no tienen formación profesional, pero son personas que son elegidas dentro de la comunidad por sus habilidades, por su corrección o porque administran justicia en aquellos hechos cotidianos dentro de la comunidad de manera eficiente. Y a ellos hoy se les da precisamente, bajo el marco normativo de la 30364, se les da esta facultad de poder resolver este tipo de conflictos. Pero si en estas comunidades nosotros reconocemos que hay machismo, que todavía la cultura patriarcal es persistente, que la figura del varón como, llamemos así, como jefe de familia está muy asentada y que la mujer tiene que estar subordinada al mismo, entonces no vamos a ganar mucho. Tenemos que trabajar con los jueces de paz. Mira, somos 3.120 y tantos jueces. Sí, somos 3.120 y tantos jueces, pero tenemos cerca de 6.000 jueces de paz a nivel nacional que llegan a los lugares más lejanos del país. Están en los lugares más lejanos del país. Y tenemos que trabajar con ellos, que son la primera plataforma del sistema de justicia, que son aquellos que están más fortalecidos frente a la comunidad en el reconocimiento de la labor que realizan. Por eso es que vamos a trabajar con ellos capacitación, pero también hemos previsto y hemos pedido el tema de usar tecnología. Y creo que hoy, esto es para el 2021, ya estamos trabajando y hemos pasado varias etapas porque el Poder Judicial a través de la Comisión de Justicia de Género concursó en esto, ya la COICA coreana ha venido acá al Perú, bueno, antes de esta pandemia, esto paralizado un poco, han visto el proyecto, han evaluado el proyecto, han venido los técnicos, han visto la factibilidad, ya hemos hecho un convenio interinstitucional, hemos hecho que participen otras entidades, hemos avanzado un montón. Dios mediante el 2021 vamos a trabajar en ello, con justicia de paz. Qué interesante, doctora, y qué bueno, y la felicito por este trabajo, porque con los brazos extendidos del Poder Judicial que van a ser estos jueces y juezas de paz, fortalecidos con una perspectiva de género, va a poder actuarse mejor en favor de la población vulnerable de las zonas rurales. En esta parte de la entrevista, pasando a otro punto, en la pantalla están apareciendo un sobre rojo, un sobre azul y un sobre amarillo. Usted escoja el color y yo le voy a hacer la pregunta que está dentro del sobre. A ver, escogeremos el rojo, que parece que es el más fuerte. Muy bien. A ver, abriendo el sobre rojo, usted ha mencionado que en este caso que la violencia tiene que ser combatida. A partir de esa expresión, podemos, y hay una relación entre la violencia y la discriminación. A partir de esta idea de que tiene que combatirse la discriminación contra las mujeres, ¿usted cree que vamos a disminuir los casos de feminicidio y maltrato a la mujer o tienen que trabajarse otros aspectos adicionales? No, indudablemente que esto va a ir disminuyendo. Hoy se ha internalizado de manera significativa el hecho de que la violencia afecta a los derechos fundamentales de las mujeres, precisamente no contribuye a hacer de un Estado que sea democrático y de derecho. Yo creo que tenemos que trabajar varias aristas ahí. Tenemos que trabajar
para las mujeres la autonomía física, la autonomía económica, la autonomía política, pero también creo que nosotros tenemos que ver, planes de igualdad. La mujer tiene que tener autonomía física. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que luchar contra el feminicidio. Y para ello es importante el juzgar con perspectiva de género, ¿correcto? Tenemos que tener un conjunto, un marco de actuación judicial eficiente, pero tenemos que dar también una atención social a las víctimas. Esto es importante. Tenemos que actuar en la línea de prevención y trabajar el tema de nuevas masculinidades. Ojo, es importante el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eso es dentro del ámbito de autonomía física. Creo que también hay otra lista que es importante y que ha sido bastante difundido, que es el tema de la autonomía económica de las mujeres. ¿Y qué significa autonomía económica? Acceso a un empleo digno y protección social. Eso es fundamental para las mujeres adultas y para las jóvenes. Tenemos que también tener planes de igualdad profesional. Esto es importantísimo, porque si no, no vamos a lograr nosotros el desarrollo igualitario de las mujeres. Y tenemos que lograr yo siempre digo, tenemos que lograr el desarrollo de nuevas oportunidades para las mujeres. Otra arista que me parece importante que tenemos que trabajar para fortalecer, para empoderar a las mujeres, y eso es una forma también de evitar cualquier tipo de violencia, es la autonomía política. Tiene que haber paridad sin acoso político, y tiene que haber apoyo a todas las leyes de paridad, pero también creo yo que en el ejercicio de su mandato tiene que haber un apoyo a las mujeres elegidas. Yo recuerdo mucho que en una comunidad, yo soy huancabelicana, por ejemplo, ¿no? De un distrito, de Castro Virreyna. ¿De qué distrito? Castro Virreyna. Provincia Castro Virreyna, distrito Huachos. Y yo recuerdo mucho que nombraron a una dama, alcaldesa, y inmediatamente se comenzó a recolectar firmas para su revocatoria. ¿Por qué? Porque consideraban que por su condición de mujer, y a pesar de que era una profesora que tenía el título, que había logrado el título de magíster, ¿no? No estaba en condiciones para poder administrar la municipalidad. Entonces, eso es una forma de acoso político, ¿no? Por eso es que tenemos que apoyar a las mujeres en el ejercicio de su mandato. Que no se formen grupos que precisamente cuestionando su condición de mujer formulen oposición al trabajo que realizan. Y tenemos que, en la línea de planes de igualdad, yo sí creo que hay que generar planes de igualdad, que hay que hacer una planificación local, una planificación regional y nacional, ¿no? Generar lo que dice... Ahora que tenemos también una legislación que habla sobre los planes de igualdad, pero todavía faltan muchas cosas, doctora, ¿no? En ese ámbito. Bueno, tú sabes que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la igualdad de género. Entonces, Naciones Unidas, dentro de todos los objetivos de desarrollo sostenible que hay, ha comprendido la igualdad de género, y por eso es que todos los países estamos en una obligación. Esto no es porque a nosotros las mujeres se nos ocurre. Que se siente en la casa también. Y que esa igualdad también se siente en la casa, porque, por ejemplo, el trabajo doméstico, ahora en esta situación de emergencia sanitaria, cuando se dijo que las mujeres tenían que salir unos días y los varones otros días, se notó quiénes hacían las compras y quiénes no. O sea, ese tema fue bastante... Que en realidad no hay una paridad en el reparto del trabajo doméstico dentro de la casa. Sí, y hubieron muchos memes con relación a que, recuerdo mucho algo que me pareció muy gracioso, que era cómo identificar el perejil del culantro, y la mujer hacía una figurita para que el varón sepa qué cosa comprar, y entonces a partir de ahí decir que las mujeres eran mejores compradoras que los varones, pero ¿para qué? Dedicadas a la cocina, y esos mensajes debilitan. Reforzar estereotipos. Claro, yo creo que todos esos, tú lo has dicho, refuerzan estereotipos, esos mensajes no sirven, esos mensajes debilitan, ¿no? Por ejemplo, esos anuncios que cosifican a la mujer, ¿qué cosas nos hacen? Nos debilitan frente al sexo opuesto, como se dice, ¿no? Entonces, no tenemos que actuar tampoco banalizando todas esas cosas, porque eso fortalece la naturalización de la violencia. Y luego el tema del trabajo, del ámbito laboral, que es los espacios para las mujeres en los espacios de poder están seriamente, es mucho más difícil llegar a espacios realmente de poder, como usted lo ha dicho. Y hay una relación
entre el espacio doméstico y el espacio público, que no sé si usted comparte esta idea que está la violencia, o sea, violencia indirecta y directa, que refuerza estereotipos y también evita que las mujeres logren auténticos espacios de igualdad, ¿no? Dentro de la casa y fuera de la casa. ¿Cómo ve usted eso? Recuerda que tradicionalmente, porque así inclusive hemos sido criados, siempre es lo público para el varón, lo privado para las mujeres. Entonces la mujer es de su casa, el hombre es de la calle. E incluso las propias mujeres éramos quienes fortalecíamos eso en los hijos, o quienes fortalecen en los hijos. Tú eres hombrecito, no llores, levántate, tú eres una señorita, siéntate bonito, no actúes como varoncito. O sea, si la mujer demostraba un signo de fuerza, oye, pareces machona. Entonces la educación es importantísima, la educación importa bastante porque es un elemento clave para erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta discriminación que está sentada en distinción, exclusión, restricción de derechos. O sea, eso es importante. Bien, doctora, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Y para finalizar, quería hacerle algunas preguntas, pero que están referidas a una palabra. Yo le voy a mencionar algunas palabras y usted me tiene que decir qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo le menciono la palabra. A ver, mujer. coraje. Sanción. Violencia contra la mujer. Erradicación. Inclusión social. Igualdad. Jueza. Responsabilidad. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista Gracias, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en este programa compartiendo su mirada de jueza, que para nosotros en el Poder Judicial es muy importante. Gracias a usted hemos podido conocer los logros que tiene el sistema de justicia en aplicación de perspectiva de género. Gracias, doctora Elvia Barrios. Gracias a ti, saludos a todas y a todos, y Dios nos proteja. No se pierdan el próximo lunes a las 8 de la noche la próxima edición de Mirada de Juez.